Por favor, abramos nuestras Biblias en Romanos 8, versículos 33 al 39. Romanos 8, versículos 33 al 39. Estamos en nuestra serie sobre librados del temor. Hemos tratado algunas bases sobre lo que la Biblia dice acerca del temor. Y hoy voy a tratar el temor, el supuesto temor a la pérdida de la salvación, ¿no? ¿Puedo perder mi salvación? Algunos se preguntan eso. Y aunque lo hemos tratado de alguna manera, hoy lo vamos a revisitar y agregar algunos pensamientos que tal vez la vez pasada no dijimos y no hicimos así, ¿ok? Romanos 8, versos 33 al 39. Dice de la siguiente manera: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Verso 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Ja! Este es un pasaje dogmático y autoritativo. Y la pregunta generalmente ha sido esa: ¿puede un cristiano, puede un creyente perder su salvación? Pueda que hoy vivamos en una cultura que cree que todos serán salvos, ¿sí? Hay una tendencia a pensar en algunas partes del cristianismo, una tendencia a pensar que todos serán salvos al final. Eso lo vimos también cuando estábamos estudiando la religión del Islam. El Corán dice que al final de todo, aunque haya un espacio en donde hay castigo, Alá castigará a los infieles y todo lo demás, finalmente todos entrarán al paraíso. Esa postura se conoce como universalismo, que al final de todo el drama, sí, Dios va a castigar y tal vez de un tiempo en el infierno, en el Hades, va a castigar a algunos, pero que Dios finalmente va a triunfar. Recuerdo allá por los años 2004, 2005, había un autor y un conferencista muy famoso que él se llamaba Rob Bell, Rob Campana, Rob Bell. Y él escribió un libro que se llamaba Love Wins, el amor gana. Y me recuerdo que era un boom cuando empezaban ahí el tema de los medios de comunicación y las ondas de los jóvenes. Y este cuate era como muy cool, ¿verdad? Es muy inteligente y todo lo demás. Pero me regalaron una copia de su libro y yo empecé a leerlo y me recuerdo que me cautivó, ¿eh? Y empecé a leerlo y su postura finalmente en ese libro que se llama Love Wins, el amor gana, su postura era que realmente no nos debemos de preocupar porque el amor de Dios es tan grande, que va a triunfar y todos van a ser salvos. Él ponía me recuerdo de una anécdota que él escribió ahí en ese libro, en donde él estaba en un funeral y la mamá estaba llorando porque su hija muy joven había muerto, ¿no? La chica había muerto en una especie de accidente automovilístico, algo por el estilo. Parece que la chica había estado borracha o en drogas o algo por el estilo. Y pues había muerto, era una muerte trágica, ¿no? Y todos la llegaron a abrazar y orar y todo el rollo. Se supone que era una familia cristiana.
Pero se acerca un hermano de la iglesia y le pregunta a la señora, ¿su hija era cristiana? Y la señora dice, no estoy segura. Lo más probable es que mi hija finalmente no era una cristiana. Entonces este hombre le responde y le dice, entonces no tenemos nada que hacer. Se da la vuelta y se va. Y a partir de esa escena, de esa anécdota, Rob Bell en ese libro empieza como a escribir de manera muy dura. ¿Cómo podemos decir que alguien se va al infierno? ¿Acaso no creemos en el amor de Dios y esto y lo otro? Y él tenía esa tendencia del universalismo, de que finalmente el infierno no es algo real, la condenación o el estado de condenación para ciertas personas no es algo real, y entonces el amor debe de triunfar, ¿sí? Muchas veces vamos a encontrarnos con esa perspectiva en nuestra cultura, ¿sí? Que finalmente la perspectiva es la justificación por la muerte, ¿va? Si alguien muere, de plano que va a ir a un buen lugar, o simplemente no hay nada, o va a ir a un buen lugar, porque no es posible que vayan a un lugar de tormento, ¿verdad? Entonces muchas personas podrían tener esa tendencia de que al final todos seremos salvos. Pero la palabra de Dios no nos da el lujo de creer eso, ¿sí? La palabra de Dios sí habla de un lugar y un estado de condenación para aquellos que no han respondido a la fe, y un descanso eterno para aquellos que sí lo han hecho. Cualquier lectura rápida y honesta del Nuevo Testamento nos va a mostrar que los apóstoles de Cristo estaban convencidos de que nadie puede ir al cielo a menos que Jesucristo le salve y haya fe en esa persona, en Jesucristo. Ayúdame con las diapositivas que vienen. Juan capítulo 14, verso 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estos versos y muchísimos otros versos más podríamos utilizar para establecer la imposibilidad de ser salvos sin la fe en Jesucristo. Es imposible ser salvos sin la fe en Jesucristo. Históricamente, los cristianos evangélicos hemos estado de acuerdo en gran medida en este punto, ¿sí? Donde hemos diferido generalmente entre las denominaciones cristianas es en el tema de la seguridad de la salvación, ¿sí? Aquellos que creemos que solo al poner la fe en Jesucristo seremos salvos, también creemos que tal persona que ha sido escogida por Dios y tiene fe, no puede perder su salvación. Ahora, hay otras doctrinas y denominaciones que dicen, una persona puede poner su fe en Jesucristo, pero puede perder su salvación. Y es ahí en donde tristemente muchas personas tienen ese miedo de decir, hijuela, si yo fui a la iglesia, yo puse mi fe en Jesucristo, pero la última semana antes de morir me va mal. ¿Qué pasa si empiezo a pecar y Dios me encuentra pecando? Seguro me voy a ir al infierno. Mucha gente que tiene ese tipo de escenarios en la mente y tiene temor. Si ustedes no lo han tenido, les aplaudo. Yo los he tenido muchas veces. Hoy, por la gracia de Dios, ya no los tengo. Pero antes sí tenía temor. Peor cuando era un patojo malcriado y haragán y todo eso. Yo tenía temor de que Dios me llegara a encontrar pecando y me iba a quedar y me iba a ir al infierno, ¿sí? Tristemente todos hemos tenido en alguna medida esos pensamientos. Teológicamente, de lo que estamos hablando aquí es el concepto, uno de los conceptos que vamos a tocar, es el concepto de la apostasía. Suena duro ese concepto, ¿no? La apostasía es, en el idioma original, es un concepto militar, ¿sí? La apostasía significa un soldado que estaba en su puesto, listo para enfrentar la batalla,
Cuando de repente la batalla estaba arreciando, el soldado abandonaba su puesto y se iba huyendo, ese era un apóstata, ¿sí? El que abandonaba su puesto. Los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento, utilizan ese término militar y lo aplican al cristianismo en el primer siglo, cuando la persecución empezó a arreciar y Roma, los judíos y también Roma empezó a perseguir a los creyentes para asesinarlos. Muchos cristianos abandonaron su fe, o muchos supuestos cristianos negaron su fe en Jesucristo y apostataron, dejaron la fe. Vamos a hablar un poquito más de eso. Básicamente el término apostasía significa alejarse de. Cuando hablamos de aquellos que se han vuelto apóstatas o han cometido apostasía, estamos hablando de aquellos que han supuestamente caído de la fe o al menos se han retractado de una profesión de fe que supuestamente hicieron. Muchos creyentes han sostenido que los verdaderos cristianos pueden perder su salvación. Hay algunos que sostienen esa posición y generan ese miedo en muchas personas. Utilizan versos como, por ejemplo, el que vamos a leer ahorita. Primera a Timoteo, capítulo 1, versos 18 y 20. Y si también allá con Eddie pudieran ponerlo en la pantalla para no estar buscando todos estos versos, yo les pediría que tuvieran abierto Romanos 8, porque vamos a regresar ahí en nuestra conclusión. Mientras tanto, aquí en la pantalla voy a ir poniendo los demás versos. Ok, regresando entonces, algunos cristianos utilizan versos como este que vamos a leer ahorita para decir, bien, los cristianos pueden perder su salvación. Primera a Timoteo 1, versos 18 y 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Okay. Para empezar, este pasaje habla de la excomunión eclesiástica. Es un contexto específico de excomunión eclesiástica. Ahora, cuando Pablo está haciendo esta dura reprensión y está diciendo, voy a entregar a Satanás, a este y al otro, para que aprendan a no blasfemar, algunos creen que estos eran creyentes, eran cristianos, y como empezaron a blasfemar, Pablo y Timoteo los excomulgaron y los entregaron a Satanás. Algunos, de hecho, creen que este pasaje después tiene una resolución, si no estoy mal, en la carta a los Gálatas. Cuando Pablo dice, aquellos que se arrepientan, restáurenles con espíritu de mansedumbre. Algunos creen que Pablo estaba hablando de Himeneo y Alejandro, que al principio habían excomulgado y después se habían arrepentido y ahora había que restaurarlos, ¿sí? Pablo está advirtiendo a Timoteo en este pasaje a que mantenga la fe y la buena conciencia y que recuerde muy bien a aquellos que no lo hicieron, ¿sí? El apóstol se refiere a aquellos que naufragaron en la fe, como hombres a los que entregó a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Y este es un punto importante, es la referencia a la excomunión eclesiástica y que debemos entender en ese contexto. No hay duda de que los creyentes que profesan a Cristo pueden caer. Ojo, ¿sí? Tengamos muy claro en eso. Un creyente, un verdadero cristiano puede caer y puede caer radicalmente. Puede caer muy bajo, ¿no? Era un hombre casado, tenía hijos, iba a la iglesia, no tenía deudas, se miraba bien y de repente cayó, se metió con mujeres, empezó a tomar, drogadicto, qué sé yo, terminó de charamilero allá por la zona 5 pidiendo dinero y todo sucio. Sí, puede caer radicalmente. Puede hacerlo. Ahora, pero un verdadero creyente se puede arrepentir y puede volver a ser restaurado. Ojo, en la Biblia hay ejemplos como estos. El mismo Pedro es un ejemplo de esto.
¿Cuál fue, digamos, a nuestros ojos, ¿no? ¿Cuál fue el momento más bajo de Pedro? Ustedes se recuerdan. Cuando Pedro negó a Jesús. Gracias, don Gilberto. Yo pregunto, ¿qué tan bajo es llegar a negar a Jesús? Es bajísimo, ¿sí? Es muy bajo. Judas hizo algo parecido o peor. No solo lo negó, sino que lo vendió, lo entregó, lo traicionó. Pero Judas no se arrepintió. De hecho, el mismo Jesús habla y dice, este era el hijo de perdición, un hijo de perdición. Estaba destinado para la perdición. Pero Pedro no. Aunque Pedro también cayó bajo y radicalmente, no se quedó allí. Porque Pedro es el ejemplo claro y vivo de lo que dice Proverbios. 7 veces cae el justo y ahí se queda. Y 7 veces se vuelve a levantar. Sí, los creyentes pueden caer. Los creyentes pueden caer y a cada rato. Por temporadas. Así, el objetivo es que no sea tan a cada rato. Pero los creyentes pueden caer y muchas veces. Pero esto es un distintivo específico de los creyentes. Se vuelven a levantar. Los incrédulos, para empezar, nunca se levantaron. Ahora, ¿pareciera que se levantaron? Sí. Porque el mismo Nuevo Testamento va a hablar de algunos de estos que estaban en la iglesia, que profesaban ser creyentes, que asistían, que leían la Biblia, que ofrendaban, que decían, que hacían, se miraban como qué. Pero el mismo Juan escribe en una de sus cartas, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Mas salieron de nosotros porque no eran de nosotros, dice Juan. En otras palabras, aunque parecía que eran, nunca realmente lo fueron. ¿Ok? Debemos distinguir entre una caída grave y radical a una caída total y definitiva. Un creyente puede caer grave y radicalmente, pero nunca total ni definitivamente. Los teólogos reformados han notado que la Biblia está llena de estos ejemplos verdaderos de creyentes que caen en pecados graves e incluso en periodos prolongados de impenitencia, de falta de arrepentimiento. Entonces los cristianos pueden caer, pero no se van a quedar ahí. Pensemos en David, asesino, adúltero, y aún así Dios dice un hombre conforme a mi corazón. El doctor Ottolini me enseñó algo bien interesante, porque en inglés la palabra o la frase un hombre conforme a mi corazón es la frase a man according to my own choosing. Significa un hombre de acuerdo a lo que yo he escogido. ¿Sí? Se traduce al español como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero en el hebreo original la indicación ahí es un hombre de acuerdo a lo que yo he escogido, dice Dios. Es decir, Dios escogió a David y varias veces vamos a encontrar esa referencia de que Dios escogió a David en los libros históricos. Entonces David cayó grave y radicalmente, pero como era escogido por Dios, David fue levantado, fue restaurado, su pecado fue cubierto, su pecado fue perdonado, porque aunque su caída fue grave, no fue definitiva. Estas personas que son culpables de una caída real, ¿están irremediablemente caídas y eternamente perdidas? ¿O esta caída es una condición temporal que en última instancia será remediada por la restauración? Y esa es precisamente nuestra perspectiva. Creemos que los creyentes que caen gravemente pueden ser restaurados. ¿Qué pasa con aquellos que finalmente se apartan? Que estuvieron con nosotros un tiempo, pero finalmente se apartaron.
aunque suene duro, yo pienso que nunca fueron. Nuestra respuesta a esta pregunta debe ser en alguna medida clara, ¿sí? Tal como lo mencionamos ya en las cartas de Juan, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Si una persona tiene verdadera fe salvadora y es justificada, Dios la preservará. Dios se asegurará de que a pesar de sus múltiples caídas, este cristiano siempre se levante y llegue el día en que el pecado no tendrá más efecto en él. Obviamente ese día será cuando esté en la presencia del Señor. Sin embargo, mientras tanto, si la persona ha caído y todavía está viva, nosotros no tenemos la habilidad de leer su corazón. Aquel estuvo yendo a la iglesia un par de años, vos, y míralo ahora, leamos su corazón. No podemos, no podemos. Mientras está caído, pues no tenemos mayor información. Dios sabe. Y vamos a hablar de un par de cosas prácticas que podemos hacer. ¿Cómo sabemos si una persona es un apóstata total? No lo vamos a saber sino hasta que Dios lo manifieste claramente y lo revele y sus frutos nos lo digan. Esta cuestión de si una persona puede perder su salvación, mis hermanos, no es una cuestión abstracta. No nos toca en el centro mismo de nuestra vida cristiana, no solo con respecto a nuestra preocupación por nuestra propia salvación, sino que esto es bien práctico porque también nos enseña sobre nuestros seres queridos, ¿no? Sobre las personas más allegadas, nuestra misma familia, amigos, familia extendida, que tal vez ahorita no está caminando con el Señor y entonces, en efecto, hay una preocupación. Y yo les daba el testimonio de esta familia de allá en Santa Lucía, donde yo nací, que yo decía, esta gente nunca va a venir a la fe. Y créanme, Dios ha estado obrando de manera muy dura y los empieza a traer. Y creemos que puede Dios hacer el milagro. Creemos que sí. Ahora, la perseverancia de los santos es algo que debemos considerar. Y es una doctrina que vamos a revisitar, que ya la enseñamos hace un par de años, pero la vamos a volver a recordar porque creo que es algo bien importante. Las apariencias externas nos pueden dar cierta información de alguna persona durante un tiempo, pero no necesariamente nos van a dar una información definitiva. Cuando una persona profesa a Jesucristo y empieza a dar frutos de que es un verdadero o una verdadera cristiana, lo vamos a abrazar y lo vamos a tomar como tal. Y mientras esté con nosotros vamos a creer que es un elegido y lo vamos a tratar como lo que es, un hermano. ¿Amén? ¿Qué cosas prácticas podemos hacer cuando una persona que se supone profesó la fe en Jesucristo de repente se retracta y empieza a vivir contrariamente a la fe? Podemos hacer dos cosas. Y son muy sencillas, mis hermanos, pero yo quisiera que las hiciéramos. De hecho, yo las practico y me han dado resultado. Dos cosas podemos hacer. Número uno, orar fervientemente por esa persona. ¿Ok? Porque esta es la belleza de la teología reformada o del entendimiento reformado de la salvación. Porque quien puede hacer una obra es Dios. Si nosotros creemos que la salvación depende de la persona y que es la persona la que decide si es salva o no, nuestras oraciones de verdad son una pérdida de tiempo. Si la persona por sí misma puede decidir venir a Cristo o no, discúlpenme, pero entonces nuestras oraciones por esa persona son en vano. Pero si creemos que la fe es un regalo de Dios, que es Dios el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, si es Dios quien hace la obra milagrosa de resucitar a una persona espiritualmente, si creemos como lo que dice Juan 6, que es Él quien escoge y no nosotros, si realmente creemos que la obra de la salvación es de Dios de principio a fin, entonces, mis hermanos, nuestras oraciones tienen sentido.
y no nos cansemos de orar. Yo he visto ese milagro. Mi Señor Padre es un ejemplo de eso. Mi papá conoció a mi mamá, mi papá era de una familia católica, muy católica. Creo yo que se convirtió al protestantismo con tal de ganarse a mi mamá. No sé, tal vez no le gustó la patoja. Hasta era el presidente de la sociedad de jóvenes. Y a cada rato lo elegían, dice, porque era el único que trabajaba, entonces los invitaba a helados en el parque. Y cuando se casó con mi mamá, durante los primeros años, recuerdo yo, pues que sí, éramos una familia eminentemente cristiana. Tristemente, durante como unos 15, 20 años, no sé, tal vez unos 15 años, se alejó el vicio del alcohol, de muchas otras cosas, ¿no? Y estuvimos orando por él. Mi mamá nos ponía a orar por mi papá y orábamos por él. Y mi mamá pedía oración por mi papá. Por eso me dio tanto gusto cuando yo le empezaba a decir a mi mamá, mamá, fíjate que en la iglesia en la que voy a pastorear somos calvinistas, somos esto. Y empezamos a hablar de la posición reformada. Y mi mamá se agarra la cabeza y me dice, entonces yo siempre he sido calvinista. Porque creíamos en esto, creíamos que Dios podía hacer la obra. Y Dios lo hizo. Fue Dios el que transformó el corazón de mi papá. Y los últimos 8 meses de su vida, vimos cómo se tornó al Señor en arrepentimiento genuino y verdadero. Y esos 8 meses que Dios le regaló de vida después del diagnóstico de su enfermedad, vimos frutos de arrepentimiento. Vimos obras acordes a su profesión de fe. ¿Había caído radical y gravemente? Sí, pero no había caído definitivamente. Porque Dios lo atrajo. Dios hizo su obra. Y estoy seguro que lo veremos en el cielo. Entonces, la primera cosa práctica que podemos hacer es orar. Créanme, no me crean a mí, créanle a la Biblia. Si es Él el quien pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, si es Él quien ha escogido, nuestras oraciones tienen sentido. Y dice Santiago, nuestras oraciones tienen poder. 2, no se rían, porque no parece tan práctico, pero lo es. ¿Saben cuál es la segunda cosa que podemos hacer? Esperar. No parece muy práctico. No parece muy práctico porque parece como estático, como que no hacer nada. Pero los salmos hablan mucho de esto y dicen, estad quietos y dejad que Jehová obre. ¿Por qué? Porque es bueno esperar. Número 1, porque nos hace bien y no nos provoca ansiedad, preocupación, nada por el estilo. Y 2, es consistente con lo que estamos diciendo. La gloria por la salvación de una persona se la ha de llevar Dios. No es aconsejable decir, yo estuve orando por aquel, mano, y yo hice, yo lo llamaba, yo lo llevaba, yo le ayudaba, y gracias a ese trabajo, él vino a la salvación. Mis hermanos, ¿es cierto? ¿Podemos hacer todo eso? Claro. Podemos orar por una persona, podemos servirle, podemos ayudarle, podemos llevarla al hospital, podemos llevarle comida. Sí, todo eso lo podemos hacer, pero nunca lo hagamos pensando que somos nosotros los que producimos el arrepentimiento y la salvación en esa persona. No sea que nosotros también pequemos intentando quitarle gloria a Dios. Claro, obremos por esas personas, ayudémosles, pero estemos en paz, sabiendo que si esa persona Dios la ha elegido, Dios hará la obra. Amén. Nos vamos a sorprender cuando lleguemos al cielo y vamos a ver personas allí que nunca pensamos que iban a estar allí. Y créanme, también nos vamos a sorprender de no ver a personas que creímos que iban a estar allí. ¿Por qué?
porque esta obra es del Señor y no nuestra. Quiero recordar rápidamente, espero yo unos 10, 15 minutos. Este video no lo tenemos publicado, voy a intentar buscarlo entre todos nuestros archivos y publicarlo. Pero hace unos 2 años hablamos de una doctrina, de un cuerpo de doctrinas que se bautizan como el TULIP, ¿sí? El TULIP es un acróstico, si me ayudas ahí, Eddie, con la presentación también para los hermanos en el otro grupo. Este TULIP es un acróstico para nuestro recordatorio sencillo del estudio de un documento importante histórico en la fe reformada que se llama los Cánones de Dort. Si me meto a la historia de los Cánones de Dort, solo ahí se me van a ir los próximos 15, 20 minutos. Pero este documento es producto de un sínodo, de un concilio que hubo en una ciudad en Holanda que se llama Dordrecht, ¿sí? Si no estoy mal, siglo XVII, si no estoy mal, ahorita no tengo en la mente la fecha, pero esta era básicamente, fue un concilio para evitar que hubiese una guerra civil en esa ciudad, en la ciudad de Dordrecht. Los calvinistas holandeses y los seguidores de Jacobo Arminio, bautizados como arminianos, iban a llegar al conflicto armado, a matarse, porque algunos creían que la salvación se perdía y algunos creían que la salvación no se perdía. Entonces, en vez de irse a la guerra, pues se hizo un concilio en donde se examinó profundamente estos detalles. El TULIP es un derivado del estudio de este documento. El TULIP en inglés significa lo siguiente, cada letra de esa palabra TULIP significa lo siguiente: Total Depravity, Unconditional Election, Limited Atonement, Irresistible Grace, and Perseverance of the Saints. Traduciéndolo al español, la T es para la Total Depravity, que significa depravación total. La U es para Unconditional Election, que significa elección incondicional. La L es para Limited Atonement, que significa expiación limitada. La I es para Irresistible Grace, que significa gracia irresistible. Y este es el punto en el que me voy a enfocar en estos minutos. Perseverance of the Saints, la perseverancia de los santos. De verdad, me gustaría mucho volver a explicar todo lo demás, pero no nos va a dar el tiempo. Enfoquémonos en el último punto del TULIP, que es la perseverancia de los santos. ¿Qué decían los arminianos o los seguidores de Jacobo Arminio cuando presentaron su documento, que dicho sea de paso, se llamaba el Remonstrance? Ahí en ese Remonstrance ellos presentaban 5 objeciones a la teología de Juan Calvino. Y ellos decían lo siguiente, en el punto 5, ayúdame Willy y Eddie, el punto número 5 de los arminianos: aquellos que son salvos, dicen, pueden caer de la gracia. Ellos afirmaban que los que eran salvos podían caer de la gracia. Aquellos que creen y son verdaderamente salvos pueden perder su salvación, decían ellos, al fracasar en guardar su fe. No todos los arminianos finalmente articulan así esta posición, pero generalmente la posición arminiana es de que la salvación no es una garantía, y debido a que depende del libre albedrío y de la decisión de las personas pueden caer de la gracia y pueden perder su salvación. Este punto lo rechazaron los agustinianos o calvinistas holandeses, y ellos respondieron a esa doctrina con la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Qué decían los calvinistas holandeses? Lo cual nosotros también sostenemos. Aunque no está en nuestra página de internet, el documento de los cánones de Dort es un documento al cual nosotros también nos apegamos como Iglesia Reformada. Y este punto, los calvinistas respondieron de la siguiente manera: todos aquellos que son escogidos por Dios, redimidos por Dios, por Cristo, y a quienes se les ha dado la fe por el Espíritu, son eternamente salvos. Cuando dice eternamente salvos, es que, tal como lo dice Efesios, desde antes de la fundación del mundo fueron escogidos, por lo tanto son salvos. Al mismo tiempo son hechos salvos cuando Cristo los redime, y serán salvos en el futuro,
porque Él se asegurará de perseverarlos en la fe. Los calvinistas holandeses decían que los salvos son guardados en fe por el poder de Dios, porque Él es todopoderoso y estos creyentes van a perseverar hasta el fin. El capítulo 5 de los cánones de Dort, que habla acerca de la perseverancia de los santos, en el artículo 3, no lo voy a poner para que lo lean, sino que quiero que lo escuchen y le presten mucha atención. El artículo 3 de ese capítulo dice: Dios preserva a los convertidos. Los remanentes de pecado que viven en los creyentes, así como las tentaciones del mundo y de Satán, no dejarán que los convertidos se mantengan en pie si se les abandona a sus propios recursos. Pero Dios, que es fiel con su misericordia, los fortalece en la gracia una vez dada y los preserva poderosamente hasta el fin. El artículo 10 habla del fundamento de esta seguridad, y esta seguridad la podemos entender a través de la revelación, ¿sí?, de la palabra de Dios, en las promesas de Dios que son ampliamente están ampliamente escritas ahí y que sirven de consuelo. Dice Romanos 8 que el testimonio del Espíritu Santo es a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Finalmente, la búsqueda santa de una libre conciencia y de las buenas obras es algo que los elegidos van a perseguir porque la gracia de Dios lo permite. Si los elegidos de Dios en este mundo no tuvieran este firme consuelo de que la victoria de ellos es suya y confiable garantía de la gloria eterna, entonces serían la gente más miserable del mundo. No somos miserables, dice los cánones de Dort. ¿Por qué? Porque tenemos la garantía de la salvación. Este mismo documento trata acerca de las dudas en cuanto a la seguridad de la salvación. La Escritura testifica que los creyentes sí tendrán que luchar en esta vida. Su proceso de santificación no será sencillo. Sí habrán problemas. Y tal vez en algún momento puedan tener dudas. Pero esa garantía de la salvación no depende de ellos, sino depende de Dios. Las dudas generalmente son producto de la carne, no de la revelación bíblica y mucho menos de la obra del Espíritu Santo. Pueden ser tentados pensando y diciendo: oh no, he pecado tanto que de plano he perdido mi salvación. Pero esas dudas no provienen del Espíritu ni de la Escritura, provienen de nuestra carne. Pero Dios, nuestro Padre de toda consolación, dice primero a los Corintios, no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Mediante su Espíritu, Dios revivirá a los creyentes en la seguridad de su perseverancia. Vamos a leer dos pasajes. Ayúdame ahora sí con la presentación, Eddie, y también aquí Willy. Primero a los Corintios 1, versos 7 y 8. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará. Vean esa palabra, confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben por qué somos salvos? Dice Charles Spurgeon. Porque cuando Dios nos mira a Jesucristo, no nos mira a nosotros. Y por eso podemos tener la seguridad de la salvación. Les dije que por favor guardaran en su Biblia Romanos 8. Por favor vuelvan a abrir Romanos 8. Y a la luz de lo que estamos hablando, vamos a examinar de nuevo las palabras de Pablo. Antes de eso, quiero recordarles, nuestra posición reformada acerca de la salvación y de la perseverancia de los santos y de la seguridad de la salvación, en ningún momento, ojo, escúchenme por favor, en ningún momento significa una licencia para pecar. Un verdadero creyente jamás va a decir: como tengo asegurada mi salvación, entonces puedo pecar, ¿va? Ese que habla eso y que dice: como tengo seguridad de la salvación, puedo pecar, ese no ha entendido la salvación. La salvación la entendemos precisamente como la liberación del pecado. El verdadero creyente
obra en contra del pecado porque tiene seguridad de salvación. Si no tiene seguridad de salvación, por gusto lidiaría en contra del pecado. Mis hermanos, aunque proclamamos la seguridad de la salvación, en ningún momento proclamamos la licencia o la libertad para pecar. Porque el mismo Pablo dice en Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Un verdadero creyente, debido a que tiene asegurada su salvación, en agradecimiento, deja de pecar. O al menos se esfuerza por dejar de pecar. Amén. Así que no se nos malinterprete. La seguridad de la salvación en ningún momento significa libertinaje o licencia para pecar. Vamos a Romanos 8, verso 33. Miren la primera frase, el primer verso. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ahí se termina la pregunta. Y luego Pablo hace una aseveración, hace una afirmación. Dios es el que justifica. Préstenme atención, mis hermanos. Nadie nos puede acusar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha justificado. En el libro de Zacarías, Zacarías tiene una visión frente al juez y ve al sumo sacerdote, Josué, vestido de ropas sucias y andrajosas. Y a la par veía a Satanás, dice Zacarías, acusando al sumo sacerdote. Y Dios dijo, silencio, Satanás. Yo he justificado al sumo sacerdote Josué. Y ordenó que Satanás se callara y le cambiaran las ropas al sumo sacerdote y lo vistieran de gala. Esta es la idea que Pablo está plasmando acá. Cuando haya alguien que nos acusa y nos diga, es que vos sos cristiano, pero pecas. Sí, pero recordemos algo, aunque peco, Dios es el que justifica. ¿Soy culpable de mis pecados? Claro. ¿Voy a cosechar consecuencias por mis pecados? Claro que sí. Pero en términos eternos, cuando yo muera y pase por la puerta de la muerte y llegue a la presencia de Dios, no habrá nadie que me acuse, porque quien me justificó no fue mi esposa, no fue mi mamá, no fue mi vecino, no fue el Papa, no fue el apóstol Pablo, no fue Pedro, no fueron mis amigos. Quien me justificó fue Dios. Y si Dios me justificó, pregunto, ¿quién me puede acusar? A la luz de esto, Pablo nos va a dar su máxima declaración en este párrafo. Su máxima declaración sobre la seguridad que tenemos de la salvación. Sigamos leyendo verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En otras palabras, Pablo responde, ¿quién es el que condenará? Nadie. El que podría haber condenado es Cristo. Murió por nosotros y resucitó para nuestra justificación, dice en 1 Corintios. En todo caso, el único que nos podría haber condenado nos está salvando, no nos está condenando. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y Pablo hace un listado de las peores cosas y tragedias que podríamos experimentar en la tierra. Y pregunta retóricamente, ¿tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Mis hermanos, la pregunta es retórica porque la respuesta está implícita. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nadie. Nada nos podrá separar del amor de Dios.
Verso 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿qué cosas? Tribulación, angustia, persecución, muerte, hambre, desnudez. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Digamos que, a ver, présteme atención, digamos que en esta tierra la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro y la espada no cesaron. Digamos que vivimos de verdad de desgracia en desgracia. Digamos que los 80 años que Dios nos dio en esta tierra fueron así, de pura persecución. Desde el momento en el que salimos del vientre de nuestra madre hasta el momento que llegamos a la tumba, padecimos todas estas cosas. Pero si Dios nos justifica, el momento en el que llegamos a su presencia, hemos vencido todo esto. Pero, sin embargo, ni siquiera es así. Díganme, realmente ustedes, seamos honestos, así como decimos en Guatemala, sin casacas. ¿Ustedes viven en tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada todos los días? No. Miren mi panza. No vivo con hambre. No puedo. No, mis hermanos. Pablo en algún, y déjenme decirles, el contexto de Pablo y de los romanos, los cristianos en Roma, este era el contexto de ellos. Ellos sí vivían en tribulación, en angustia, en persecución, en desnudez, en hambre. Por muy difícil que la tengamos aquí en Guatemala, mis hermanos, no es esto. Verso 38. Por lo cual, ¿qué significa eso? Pablo está llegando entonces a la conclusión. Después de derrotarnos en un argumento, dice, por lo cual, estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo hace un listado aún más intenso. Ahora, y aquí Pablo utiliza lo que en filosofía llamaríamos un negativo universal. Nada creado. Ok, recordemos una cosa. Hay que mantener una distinción. El creador y la criatura. El creador está en una categoría él solo. ¿Quién es igual al creador? Nadie, nada. Él es, como dicen los credos, increado. A Dios nadie lo creó. Todo lo demás es creado. Absolutamente todo lo demás es creado. Entonces Pablo dice, si el creador no nos condena, sino que nos justifica, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pregunto, a la luz de este pasaje y de otros que les leí, ¿por qué tendríamos miedo de perder nuestra salvación? Si nadie nos puede acusar, si Dios es el que justifica, ¿por qué temeríamos a perder nuestra salvación? Ya me largué. Mis hermanos, si alguien de ustedes ha tenido el temor de perder su salvación, hoy, libérese de ese temor. Líbrese de ese temor. Pero eso sí, viva de acuerdo a su salvación. Porque si usted es un falso cristiano, entonces sí, tenga miedo. Porque la ira de Dios lo condenará. Pero si usted es un verdadero cristiano, no hay nada
absolutamente nada que temer. Líbrense del temor a perder la salvación. Líbrense de ese temor y esfuércense todos los días por vivir de acuerdo a ese magnífico regalo de la salvación. Amén.